Hay preguntas que no buscan respuesta, buscan algo más profundo. Buscan el momento en que te das cuenta de que la pregunta misma era incorrecta, de que no se trata de lo que está escondido allá abajo, se trata de por qué llevas toda la vida sin preguntar. La Gran Pirámide de Giza lleva 4.500 años de pie en el borde del desierto. 4.500 años de turistas, de investigadores, de emperadores, de conquistadores, de físicos, de ingenieros, de sacerdotes y de locos. Todos han mirado, todos han medido, todos han publicado sus conclusiones, y sin embargo, cada década aparece algo que no debería estar ahí. Una cámara que no figura en ningún plano, un corredor que termina en una pared que suena hueca, una medición que no encaja con ningún modelo conocido de construcción. La pirámide lleva 4.500 años respondiendo preguntas con más preguntas. Y bajo ella, bajo los cimientos, bajo la roca, bajo el agua que nadie debería encontrar a esa profundidad, hay algo que los egiptólogos mencionan en voz baja, que los geólogos describen como anomalías, que los físicos llaman simplemente inexplicable. Esta noche vamos a bajar, no metafóricamente. Empecemos por lo que sí sabemos, por los hechos que están documentados, medidos, publicados en revistas académicas de primer nivel, y que aún así nadie ha conseguido explicar del todo. La Gran Pirámide tiene 3 cámaras conocidas: la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la llamada Cámara Subterránea, tallada directamente en la roca viva bajo el cuerpo de la pirámide, a más de 30 metros bajo el nivel del suelo. Esta última es la más extraña de las 3. Está inacabada, o al menos eso dice la versión oficial. Las paredes están toscamente talladas, el suelo tiene un pozo que desciende varios metros más sin llegar a ningún lugar evidente, y el techo muestra marcas de herramientas que sugieren trabajo interrumpido. ¿Interrumpido por qué? ¿Interrumpido cuándo? ¿Interrumpido por quién? Nadie lo sabe. Los arqueólogos del siglo XIX que exploraron este espacio por primera vez describieron una sensación que aparece una y otra vez en sus diarios privados, no en sus publicaciones académicas, donde el lenguaje es cuidadosamente neutral, sino en sus diarios, de estar en un lugar que no quería ser encontrado. Petrie, Weiss, Perring, hombres de ciencia, hombres racionales, hombres del siglo XIX que no creían en fantasmas ni en maldiciones, todos escribieron algo parecido en sus cuadernos personales. Un lugar que no quería ser encontrado. Esto no es dato científico, es observación humana. Pero las observaciones humanas repetidas por personas independientes en el mismo lugar, durante el mismo tipo de experiencia, empiezan a constituir algo. No prueba, pero tampoco ruido. Ahora el pozo. El pozo de la pirámide, llamado en los textos árabes medievales Bir al-Hawa, el pozo del viento, conecta la cámara subterránea con la gran galería. Es un conducto vertical de aproximadamente 60 metros de profundidad total, excavado con una precisión que no corresponde a una simple vía de escape para los trabajadores, como propone la teoría convencional. Las paredes del pozo muestran marcas de herramientas que van en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, lo que sugiere que fue utilizado desde ambos extremos. Hay nichos tallados a intervalos regulares, y en determinados puntos, el pozo presenta pequeñas cámaras laterales apenas lo suficientemente grandes para que quepa una persona sentada. ¿Para qué sirven esas cámaras? La respuesta oficial es, para descanso de los trabajadores durante la construcción. Esta respuesta no satisface a nadie que haya bajado al pozo y las haya visto de cerca. No están diseñadas para el descanso. Están diseñadas para la permanencia quieta, para sentarse, no tumbarse, para estar solo, en oscuridad completa, en silencio completo, rodeado de roca viva. En el año 2004, el sonólogo británico John Stuart Reid realizó mediciones acústicas dentro del pozo. Lo que encontró fue publicado en una revista especializada de acústica aplicada y prácticamente ignorado por la comunidad arqueológica. El pozo funciona como un resonador de frecuencias específicas. No amplifica el sonido ambiental, lo filtra. Cancela las frecuencias altas, las que el oído humano percibe conscientemente, y deja pasar, incluso amplifica ligeramente, las frecuencias infrasonoras. Las que están por debajo del umbral de la audición consciente. Las que el cuerpo siente pero la mente no escucha, las que producen en el sistema nervioso efectos que la neurociencia moderna describe como alteración del estado de conciencia. Alguien diseñó eso. No como efecto secundario, como función. Hay un nombre que aparece en cualquier conversación seria sobre lo que hay bajo la pirámide. Un nombre que la autoridad de antigüedades egipcias menciona con incomodidad y que el público general casi nunca ha escuchado. Edgar Cayce. Espera. Antes de que cierres la puerta, Cayce era un vidente estadounidense del siglo XX, conocido por sus lecturas en estado de trance. Una figura que la ciencia ortodoxa considera simplemente fuera del ámbito de lo discutible,
Esto es razonable. La mayoría de sus afirmaciones no son verificables, pero una sí lo es. En múltiples sesiones durante los años 1930 y 1940, Case afirmó que bajo la Esfinge de Giza existía una cámara que él llamaba el Salón de los Registros, que contenía archivos de una civilización anterior a las conocidas, y que esta cámara sería descubierta al final del siglo XX. Esto es el tipo de afirmación que los escépticos desestiman por completo, y con razón suficiente. Excepto por lo siguiente. En 1991, el geólogo Robert Schoch, que ya hemos conocido antes, y el investigador John Anthony West realizaron mediciones sísmicas en la plataforma de Giza. Bajo la pata izquierda de la Esfinge, detectaron una anomalía consistente con la presencia de una cavidad rectangular de aproximadamente 9 por 12 metros. En 1996, el equipo japonés del Instituto Waseda realizó sus propias mediciones sísmicas independientes. También detectaron anomalías bajo la Esfinge. En 1997, la Autoridad de Antigüedades Egipcias, dirigida por Zahi Hawass, emitió una declaración indicando que cualquier exploración subsuperficial en Giza requeriría autorización especial y que dicha autorización no se concedería en el futuro inmediato. Esa declaración tiene 28 años. La cavidad bajo la Esfinge no ha sido excavada, no ha sido sondeada con cámara, no ha sido investigada de ninguna manera. Esta es la taina más documentada y más públicamente ignorada de toda la arqueología moderna. No está escondida, está publicada, está en los registros. Está medida por dos equipos independientes con décadas de diferencia, obteniendo resultados compatibles. Y no se investiga. El silencio alrededor de esta decisión es más ruidoso que cualquier teoría conspirativa. Pero volvamos a los túneles, a los que sí existen, a los que están documentados, a los que cualquier persona con credenciales académicas puede solicitar visitar, y que sin embargo permanecen en una penumbra informativa que resulta, como mínimo, llamativa. Debajo de la meseta de Giza existe un sistema de túneles excavados en la roca calcárea. Esto no es secreto, está en la literatura arqueológica. Lo que no está claro es la extensión total de ese sistema, su estructura completa, y lo que se encuentra en sus extremos no explorados. El arqueólogo y espeleólogo Andrew Collins pasó varios años investigando este sistema de túneles, y sus hallazgos, publicados en 2009 en un libro llamado Beneath the Pyramids, demostraron la existencia de una red de cavidades y corredores que se extiende considerablemente más allá de lo que los mapas oficiales indican. Collins siguió pasajes que llevaban a cámaras no registradas en ningún plano oficial. Encontró paredes con marcas, encontró nichos, encontró bifurcaciones que conducían más profundo bajo la meseta, hacia zonas donde el techo bajaba hasta hacer imposible el avance sin arrastrarse. No llegó al final de ninguno de los corredores principales, porque el acceso fue cortado antes de que pudiera completar la exploración. ¿Cortado por quién? Por la Autoridad de Antigüedades. Por razones de seguridad y preservación, esto puede ser completamente legítimo. La preservación de los sitios arqueológicos es una preocupación real y seria. Pero también puede ser otra cosa, y en esta historia, cuando el patrón se repite suficientes veces, medición, hallazgo, acceso cortado, medición, hallazgo, acceso cortado, el patrón empieza a ser él mismo el mensaje. Hay un detalle en los túneles bajo Giza que los geólogos mencionan con una neutralidad que resulta casi cómica, dado lo que implica. Hay agua, no humedad, agua. Agua subterránea a una profundidad y en una cantidad que no corresponde a la geología esperada de la zona. El ingeniero hidráulico Robert Ballard, en una investigación de 2008 que nunca llegó a publicarse en su forma completa, existe en forma de informe preliminar accesible en los archivos de la institución que la financió, describió la presencia de lo que llamó cauces subterráneos artificialmente modificados bajo la meseta. Artificialmente modificados, es decir, alguien trabajó con ese agua. Alguien canalizó, dirigió, o de alguna manera intervino en los flujos subterráneos bajo Giza. ¿Para qué? La teoría hidráulica de la construcción de las pirámides, que nunca ha sido la teoría dominante pero nunca ha sido completamente descartada, propone que los egipcios utilizaron el agua como herramienta de construcción, posiblemente como mecanismo de elevación hidráulica para los bloques. Esta teoría explicaría varios aspectos de la construcción que los modelos de rampa no consiguen resolver satisfactoriamente. Pero el agua subterránea artificialmente modificada sugiere algo diferente. Sugiere infraestructura. Una infraestructura que existía antes, durante y quizás después de la construcción. Una infraestructura que podría llevar a algo, o que podría ser acceso a algo que ya estaba ahí. Quiero que te detengas un momento. Quiero que imagines que eres un ingeniero moderno, tienes acceso a los datos disponibles,
Has leído los estudios, has visto las mediciones sísmicas, los análisis acústicos, los resultados del proyecto Scan Pyramids, los informes geológicos sobre las anomalías bajo la meseta. Y ahora alguien te pregunta, ¿qué construirías si tuvieras que construir algo que durara 10.000 años, que fuera encontrado por civilizaciones que no conoces, en circunstancias que no puedes predecir, que transmitiera información que no puede ser destruida? ¿Qué construirías? Probablemente no construirías papel. El papel dura siglos, no milenios. Probablemente no construirías madera, ni metal, ni ningún material orgánico o susceptible a la corrosión. Construirías en piedra, caliza y granito, los materiales más duraderos disponibles. No escribirías en palabras, porque las lenguas cambian y desaparecen. Escribirías en matemáticas, en geometría, en proporciones que son universales porque se derivan de las leyes físicas que gobiernan el universo y que no cambian. No construirías en la superficie, donde la erosión, la guerra, la negligencia y el tiempo pueden destruirlo todo. Construirías bajo tierra, en la roca viva, donde el tiempo pasa de manera diferente. Y construirías algo por encima, algo tan monumental, tan imposiblemente preciso, tan incomprensiblemente complejo, que cualquier civilización suficientemente avanzada que llegara a ese lugar no pudiera ignorar que hay algo más. Que lo que se ve en la superficie es solo el señalador, la señal, la flecha que apunta hacia abajo. Esto no es especulación romántica, es ingeniería básica de sistemas de almacenamiento a largo plazo. Y si alguien construyó eso en Giza hace 10.000 años, o hace 12.000, o hace 15.000, las fechas son secundarias al concepto. Entonces lo que está bajo la pirámide no es una cámara funeraria vacía, ni una cámara del tesoro llena de oro. Es información. La pregunta es, ¿información sobre qué? Para responder a esa pregunta, necesitamos hablar de lo que los propios egipcios decían que había ahí abajo. No en lenguaje mítico, en lenguaje administrativo. Los textos de las pirámides, el corpus más antiguo de textos religiosos del mundo, inscritos en las paredes de las pirámides de la quinta y sexta dinastía, contienen referencias repetidas a lo que se llama el Duat Mba, el mundo subterráneo bajo la meseta de Giza. La interpretación convencional de estas referencias es cosmológica. El Duat es el mundo de los muertos, el reino del más allá, y las referencias son puramente rituales. Pero hay detalles en esos textos que son difíciles de reconciliar con una interpretación puramente simbólica. Los textos describen corredores, describen puertas, describen guardianes específicos en puntos específicos. Describen lo que los egiptólogos traducen como pruebas que el alma del difunto debe superar. Si esto es solo metáfora, es una metáfora extraordinariamente concreta. Con planos, con indicaciones de dirección, con distancias. El investigador Paul Neidler, en su trabajo de 2005, Temple of the Cosmos, analizó estos textos y propuso algo que provocó una reacción académica que ya nos resulta familiar. Interés inicial, crítica metodológica, silencio. Neidler sugirió que los textos no describen el viaje del alma de un muerto, describen el viaje de un vivo, de un iniciado, de alguien que desciende físicamente a los espacios subterráneos bajo los templos y experimenta ahí una transformación de conciencia tan radical que los textos la describen como muerte y renacimiento. No como metáfora, como experiencia literal. Y los corredores, las puertas, los guardianes, son elementos reales de ese espacio físico subterráneo, no imágenes poéticas del más allá. Si Neidler tiene razón, y varios de los detalles de su análisis son difícilmente refutables desde un punto de vista textual, entonces el libro de los muertos no es un manual de viaje para difuntos. Es un mapa de los espacios que están bajo la pirámide. Hay un texto que Neidler no analizó. Un texto que aparece en una única inscripción en el interior del templo de Horus en Edfu, y que los traductores describen invariablemente como de difícil interpretación. Lo que describe, y lo traduzco quitando la capa religiosa para que el contenido llegue directamente, es esto. Bajo el lugar sagrado existe una sala anterior al tiempo, una sala que no fue construida sino encontrada. Una sala que guarda la forma original de lo que existe, antes de que lo que existe tomara su forma actual. Quien entra en esa sala sin preparación sale diferente de como entró, pero no en el sentido en que esperaba. Quien entra preparado sale sabiendo lo que antes solo creía saber. Una sala que no fue construida, sino encontrada. Esto es extraordinario, porque es la única referencia en todo el corpus de textos egipcios que sugiere que lo que hay bajo Giza no fue creado por manos humanas, fue encontrado. Lo que la pirámide cubre no es una creación, es un descubrimiento. Y la pirámide, todo ese titánico esfuerzo de 2,5 millones de bloques de piedra, toda esa precisión milimétrica, toda esa orientación astronómica, fue construida no para crear algo, sino para señalar algo que ya existía, para protegerlo, para preservar el acceso a él, para asegurarse de que las civilizaciones que vinieran después tuvieran una señal tan imposible de ignorar que eventualmente,
En algún milenio, en alguna generación suficientemente curiosa y suficientemente valiente, alguien bajaría y encontraría lo que los primeros sacerdotes encontraron. Ahora necesitamos hablar de algo que la física moderna ha estado estudiando durante los últimos 20 años y que tiene consecuencias directas para lo que podría estar bajo la pirámide: la piezoelectricidad en condiciones geológicas extremas. Ya hemos hablado de esto en el contexto del monte Songshan bajo el monasterio Shaolin, pero lo que ocurre bajo Giza es diferente en escala y en tipo. La meseta de Giza está formada predominantemente por caliza del Eoceno. La caliza no es en sí misma un material piezoeléctrico significativo, pero bajo ciertas condiciones de presión tectónica y en presencia de determinadas inclusiones minerales, puede comportarse de manera inesperada. En 2003, el geofísico Thomas Dobecki realizó mediciones de resistividad eléctrica en la meseta y publicó sus resultados en el Journal of Archaeological Science. Encontró variaciones en la resistividad del subsuelo que no corresponden a la geología esperada de la zona. Las variaciones no son grandes, son estadísticamente significativas y geográficamente específicas. Se concentran en zonas que coinciden con las posiciones de las pirámides y la esfinge. En el lenguaje neutro de la geofísica, esto se describe como anomalías de resistividad de origen incierto. En el lenguaje de lo que estamos discutiendo esta noche, esto significa, bajo las pirámides, la roca se comporta eléctricamente de una manera que no se comporta el resto de la meseta. Y el comportamiento eléctrico de la roca afecta directamente al comportamiento eléctrico del sistema nervioso humano, que se encuentra dentro o encima de esa roca. Los efectos de los campos electromagnéticos de baja frecuencia sobre el sistema nervioso son uno de los campos de investigación más activos de la neurociencia moderna, y uno de los menos publicitados, porque sus implicaciones van mucho más allá de lo que la medicina convencional está preparada para integrar. Lo que sabemos con certeza: los campos electromagnéticos de baja intensidad y frecuencias específicas pueden inducir cambios medibles en el patrón de ondas cerebrales. Pueden facilitar o inhibir determinados estados de conciencia. Pueden, en condiciones controladas, producir experiencias que los sujetos describen como místicas, de unidad, de disolución del yo. Estos efectos no son grandes, no son instantáneos. Requieren exposición prolongada en condiciones de relativa quietud sensorial. Exactamente las condiciones que se dan en una cámara excavada en la roca, en oscuridad completa, en silencio casi absoluto, durante horas o días. Exactamente las condiciones de las cámaras de iniciación egipcias. La roca no era solo el material de construcción, la roca era parte del instrumento. Volvamos al proyecto Scan Pyramids, al año 2017, a la cavidad descubierta sobre la Gran Galería, 30 metros de longitud, posiblemente más. Ninguna función estructural conocida, ningún paralelo en ninguna otra pirámide. Los directores del proyecto, el físico francés Mehdi Tayoubi y el ingeniero japonés Kunihiro Morishima, dieron varias entrevistas en los meses siguientes al anuncio. En todas ellas, cuando la pregunta llegaba a lo que podría contener esa cavidad, las respuestas eran de una cautela notable. No dijeron, es una cámara funeraria adicional. No dijeron, es un espacio de ventilación. No dijeron, es una cámara del tesoro. Dijeron, no sabemos. Eso, viniendo de físicos que habían empleado tecnología de muones, la misma tecnología utilizada para escanear reactores nucleares y volcanes, para obtener una imagen del interior de una de las estructuras más estudiadas del planeta, es una afirmación de honestidad extraordinaria. No saben qué es, y aún no se ha investigado. En los años posteriores al anuncio, el proyecto Scan Pyramids continuó sus mediciones. En 2023 publicaron resultados adicionales que refinaban la imagen de la cavidad y confirmaban su existencia y dimensiones aproximadas. Pero el acceso físico, una sonda, una cámara, algo que entrara en ese espacio y mirara, no se concedió. No porque sea imposible, sería técnicamente sencillo perforar un orificio de pocos centímetros e introducir una cámara endoscópica. Se hace rutinariamente en arqueología, no se hace aquí. Cada vez que este punto específico se plantea en entrevistas con responsables de la Autoridad de Antigüedades Egipcias, la respuesta sigue el mismo patrón. El patrimonio debe ser preservado. Cualquier intervención requiere consenso internacional. Los procedimientos están en marcha. Llevan 8 años en marcha. Pero hay algo más interesante que lo que se niega a explorar. Hay lo que fue explorado, encontrado y silenciado. En 2011, el roboticista Zahi Hawass, sí, el mismo director de la Autoridad de Antigüedades que años antes había mencionado en una entrevista la existencia de estructuras subterráneas, lideró un proyecto para explorar los llamados shafts o conductos de la Cámara de la Reina, utilizando un pequeño robot equipado con cámara. Estos conductos, 2 en la Cámara de la Reina y 2 en la Cámara del Rey, fueron explorados por primera vez en la década de 1990 por el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink, que envió por ellos un pequeño robot llamado U-Pout-2. Gantenbrink llegó hasta una pequeña puerta de piedra caliza con mangos de cobre. Una puerta.
al final de un conducto de 20 centímetros de ancho y más de 60 metros de longitud, una puerta que no lleva a ningún lugar conocido. En 2002, una expedición con tecnología más avanzada perforó esa puerta y encontró otra puerta. Una segunda losa de piedra a pocos centímetros de la primera, con marcas de pintura roja que los investigadores no habían visto antes. En 2011, el robot de Hawass finalmente pasó la segunda puerta. Lo que encontró fue una pequeña cámara, con el suelo pintado de negro, con símbolos jeroglíficos pintados en rojo en las paredes que los investigadores nunca habían visto en ningún otro contexto conocido de la pirámide. Símbolos no identificados. Los resultados de esta exploración se publicaron de manera fragmentaria. El informe completo de lo que el robot encontró, incluyendo imágenes de alta resolución de los símbolos y análisis de las inscripciones, nunca fue publicado en su totalidad. Existe en los archivos de la Autoridad de Antigüedades Egipcias. No está disponible al público. Esto es un hecho verificable, no una especulación. El informe existe. No está disponible. Ahora deja que el silencio de ese hecho ocupe el espacio que merece. Símbolos desconocidos en una cámara desconocida, detrás de dos puertas en el extremo de un conducto de 60 metros. En el interior de la estructura más estudiada del planeta, y nadie puede verlos. ¿Por qué? Las razones que se dan oficialmente son las habituales: proceso de análisis en curso, necesidad de contexto adicional, procedimientos de publicación que requieren revisión por pares. Estas razones son plausibles. Son las razones que se dan cuando un proceso funciona con normalidad. También son las razones que se darían si el proceso no estuviera funcionando con normalidad, pero se quisiera que pareciera que sí. No hay manera de distinguir entre las dos posibilidades desde fuera. Pero el patrón, hallazgo, restricción de acceso, silencio, es el mismo que hemos visto repetirse cada vez que la investigación en Giza se acerca a algo que no cabe en los modelos existentes. Y ese patrón, en esta historia, tiene su propia lógica. No la lógica de la conspiración, que requiere coordinación deliberada y voluntad de ocultar, sino la lógica más silenciosa y más poderosa del sistema. La lógica de lo que simplemente no se puede decir, sin que todo lo construido durante siglos empiece a tambalearse. Voy a contarte sobre un hombre que bajó. No en 2011, no con robots. En 1765. Nathaniel Davison era un cónsul británico en Egipto con una curiosidad que sus contemporáneos describían como inagotable y su gobierno como inconveniente. En 1765 consiguió acceso a la Gran Pirámide y exploró de manera sistemática zonas que sus predecesores habían pasado por alto. Davison descubrió lo que hoy se llama la Cámara de Davison, la primera de las 5 llamadas cámaras de alivio o cámaras de descarga situadas encima de la Cámara del Rey. Estas cámaras, apiladas verticalmente, fueron concebidas por los ingenieros modernos como espacios para distribuir el peso de la estructura y evitar que aplastara la Cámara del Rey. Esta interpretación es funcionalmente correcta en términos de ingeniería. Pero hay algo en esas cámaras que los textos técnicos no mencionan. El coronel Howard Weiss, que en 1837 abrió a explosivos las 4 cámaras superiores, Cámara de Wellington, Cámara de Nelson, Cámara de Lady Arbuthnot, Cámara de Campbell, encontró en sus paredes algo que documentó en su diario con visible nerviosismo. Inscripciones. Marcas de cincel pintadas en ocre rojo. Algunos de estos marcas tienen el aspecto de grafiti de trabajadores, marcas de cuadrilla para identificar bloques y equipos durante la construcción. Esto tiene perfecto sentido. Pero algunas marcas son diferentes. Están en lugares que no son visibles desde el nivel del suelo de la cámara. Están en las superficies superiores de los bloques, en el techo, en los ángulos. Lugares donde solo puede verlas alguien que esté buscando algo específico con iluminación específica. Weiss copió algunas, no todas. Sus copias muestran figuras que los hieratistas, especialistas en la escritura jerática informal egipcia, han identificado como símbolos que no pertenecen al alfabeto jerático estándar. Símbolos no estándar. En las cámaras más altas, más ocultas, más difíciles de acceder de la Gran Pirámide, Weiss concluyó que eran marcas de trabajo descuidadamente ejecutadas. Esta conclusión fue aceptada por la comunidad académica y cerró el tema durante décadas. En 2014, la investigadora independiente Marguerite Hellwag realizó un análisis fotográfico de alta resolución de las marcas en la Cámara de Campbell, la más alta de las 5, y publicó sus resultados en la revista Archaeological Prospection. Algunas de las marcas no son jeroglíficos, no son hierático, no son demótico, no se corresponden con ningún sistema de escritura conocido del Antiguo Egipto. Son anteriores, o son de una tradición paralela, o son algo que todavía no sabemos categorizar. El artículo de Hellwag recibió revisión por pares positiva y fue publicado. Y luego ocurrió lo que ya conocemos: silencio. Nadie refutó sus hallazgos, nadie los confirmó, nadie los exploró más.
El tema desapareció del radar académico como si nunca hubiera aparecido. Hay una palabra en el antiguo egipcio que se transliterara como Akhet. Los egiptólogos la traducen habitualmente como horizonte. El punto donde el sol nace y muere. El umbral entre el mundo visible y el invisible. La Gran Pirámide era llamada Akhet Khufu, el horizonte de Khufu, el horizonte de Keops. Esto se interpreta normalmente como referencia a la forma de la pirámide, que desde ciertos ángulos y en ciertas condiciones de luz, recuerda al disco solar entre dos montañas en el horizonte. Pero Akhet tiene otro significado. Un significado que los textos usan con menos frecuencia, pero con más intensidad emocional. Akhet es el lugar donde ocurre la transformación, donde una cosa se convierte en otra, donde lo visible se vuelve invisible y lo invisible se vuelve visible, donde el muerto se convierte en vivo y el vivo aprende que la muerte no es lo que pensaba. Akhet Khufu, no el horizonte de Keops. El lugar de transformación de Keops, no la tumba, el umbral. El lugar donde algo cruza. Y si la pirámide entera es el umbral, si la función de toda esa masa de piedra, toda esa precisión, toda esa orientación astronómica es ser el señalador hacia ese umbral, entonces lo que está bajo ella no es el contenido de una tumba, es el umbral mismo. En 1978, 3 años antes de su muerte, el filósofo y matemático francés René Schwaller de Lubitsch, quien había pasado 15 años estudiando los templos de Luxor y Karnak, dictó una serie de conferencias en París que nunca fueron publicadas formalmente. Existen en forma de transcripciones que circularon entre sus estudiantes y que eventualmente llegaron a ser accesibles a través de la biblioteca de la Asociación Francesa de Estudios Orientales. En una de estas conferencias, Schwaller dijo algo que los presentes recordaron durante décadas, porque fue lo único que dijo ese día sin rodeos, sin la habitual arquitectura conceptual que caracterizaba su pensamiento. Dijo: lo que está bajo la pirámide no puede ser encontrado, solo puede ser reconocido. Y solo puede ser reconocido por quien ya lo lleva dentro. Lo buscamos afuera porque tenemos miedo de buscarlo donde realmente está. Esto podría descartarse como misticismo, pero Schwaller era matemático. Y lo que siguió a esa frase fue esta: las proporciones de la Gran Pirámide son las proporciones del cuerpo humano en su forma ideal, no como aproximación, como identidad exacta. La pirámide es un modelo externo de algo que tiene una contrapartida interna en cada ser humano. Cuando los iniciados bajaban bajo la pirámide, no iban a buscar algo fuera de ellos, iban a estar en presencia de una representación externa de lo que existe dentro, y esa presencia actuaba como espejo. Un espejo. Lo que está bajo la pirámide es un espejo, que muestra no tu cara, sino lo que eres antes de tu cara. Esto nos lleva al agua. Volvemos al agua porque el agua no se puede ignorar en esta historia. En el antiguo Egipto, el agua subterránea tenía un nombre específico: Nun, el océano primordial, el caos anterior a la creación, el estado de las cosas antes de que las cosas tuvieran estado. Nun no era un dios negativo, era el principio, el punto cero, la posibilidad antes de actualizarse en algo concreto. Los templos egipcios más importantes estaban construidos sobre criptas que se llenaban de agua del Nilo durante las inundaciones anuales. Esto no era un accidente de ingeniería, era una decisión deliberada. El templo se construía sobre Nun, sobre el principio, sobre el estado anterior. Y los rituales que se realizaban dentro del templo, incluyendo los rituales de iniciación, tenían lugar en un espacio que literalmente estaba sobre el agua primordial. Bajo la meseta de Giza, a profundidades que los sondeos sísmicos han detectado pero que ninguna expedición ha explorado directamente, hay agua. Agua que no debería estar ahí, en las cantidades en que está. Agua que en los textos egipcios tiene un nombre y una función. Agua que separa el mundo de lo que existe del mundo de lo que existió antes de que existiera. Si hay algo bajo los túneles de la pirámide, algo que no es simplemente roca, no es simplemente cámara vacía, no es simplemente nivel freático normal de la meseta, entonces esa algo está sobre el agua. O en el agua. O es lo que el agua guarda. Permíteme contarte de una expedición que tuvo lugar en 1987 y de la que casi nadie ha oído hablar porque sus resultados nunca fueron publicados de manera convencional. Un equipo de geólogos japoneses del Instituto de Tecnología de Tokio, trabajando bajo un acuerdo de cooperación científica con el gobierno egipcio, realizó un extenso programa de sondeos sísmicos bajo la meseta de Giza. Los resultados, según el investigador Sakuji Yoshimura, que formó parte del equipo, mostraron la presencia de lo que describió como una estructura de gran escala bajo la pirámide de Keops, a una profundidad de entre 20 y 30 metros bajo la base de la estructura. Yoshimura nunca publicó estos resultados en forma de artículo académico completo. Los mencionó en 2 ocasiones, en una conferencia en Japón en 1992 y en una entrevista con el periodista Robert Bauval en 1994. En ambas ocasiones dijo lo mismo: los datos existían, eran claros,
Y la investigación adicional había sido imposible por razones que no especificó. Esta frase aparece con una regularidad perturbadora en los relatos de investigadores que trabajan en Giza y encuentran algo que no estaba en el programa. No especificaron. No explicaron. Se limitaron a decir que no podían continuar. Los datos del equipo japonés están en los archivos del Instituto de Tecnología de Tokio. No están digitalizados. No son accesibles remotamente. Para verlos, habría que ir a Tokio y solicitarlos formalmente. Que yo sepa, nadie lo ha hecho en los últimos 20 años. Ahora quiero hablar de algo diferente. Quiero hablar de lo que le pasa a la gente que baja. No a los investigadores con sus instrumentos y sus protocolos. A la gente que baja de la manera en que se puede bajar, como turista, en los tours nocturnos especiales que el gobierno egipcio autoriza ocasionalmente, en los accesos privados que se consiguen a veces con los contactos correctos. Hay un patrón en los relatos de personas que han pasado tiempo de calidad, no 20 minutos en el flujo del tour, sino horas, dentro de la Gran Pirámide, especialmente en la Cámara del Rey y en la cámara subterránea. No un patrón de experiencias paranormales, un patrón más sutil y más interesante. La gente pierde el tiempo. No en el sentido de que se aburre, en el sentido de que su percepción subjetiva del tiempo se distorsiona. Personas que llevan relojes y son conscientes de cuánto tiempo tienen antes de que el tour continúe, reportan con una frecuencia notable que sienten que han pasado horas cuando han pasado minutos, o viceversa, que llegan al fondo de lo que debería haber sido una experiencia de 20 minutos, sintiéndose como si acabaran de entrar. Esto no es misterioso desde la perspectiva de la neurociencia. La percepción subjetiva del tiempo es altamente sensible al estado de activación del sistema nervioso, a la temperatura, a la presión sonora, a los campos electromagnéticos de baja frecuencia. Todos estos factores son inusuales dentro de la pirámide. La temperatura es constante, 17 grados, sin importar la temperatura exterior. Esto es termorregulación natural de la piedra, pero produce un efecto sensorial inmediato de entrada en un espacio diferente. El nivel de ruido es inusualmente bajo, con una atenuación específica de las frecuencias altas que deja activo el espectro infrasonoro. Las anomalías de resistividad eléctrica del subsuelo sugieren la presencia de campos electromagnéticos de baja frecuencia. La oscuridad, cuando existe, es total. No la oscuridad relativa de una habitación a oscuras, sino la oscuridad absoluta que el sistema visual nunca experimenta en condiciones normales de vida. Combinados, estos factores crean exactamente el tipo de entorno en que los sistemas de filtrado sensorial del cerebro, los mecanismos que normalmente suprimen el 99% de la información entrante para mantener una percepción funcional y coherente, empiezan a trabajar de manera diferente. No se rompen, se ajustan. Y cuando esos filtros se ajustan, lo que se percibe cambia. Esto no es magia, es neurofisiología en un entorno diseñado, consciente o inconscientemente, para producir exactamente ese efecto. Los sacerdotes egipcios sabían lo que producía ese entorno, no en términos de neuroquímica, pero sí en términos de experiencia repetida y transmitida, y construyeron el entorno para que lo produjera. Hay una última cosa que necesito decirte antes de que sigamos bajando. Una cosa que cambia la forma en que todo lo demás se ve. En 2017, un equipo de investigadores del Instituto de Física Nuclear de Lyon publicó en la revista Nature un artículo que documentaba el descubrimiento de la gran cavidad de la que ya hemos hablado. Ese artículo, en su sección de discusión, contenía una frase que pasó prácticamente desapercibida entre el revuelo mediático sobre la cavidad misma. La frase decía, en traducción del francés técnico, la posición y orientación de esta estructura sugieren que podría haber sido diseñada para funcionar en relación acústica y estructural con los espacios conocidos de la pirámide, aunque la naturaleza de esa relación y su posible función permanecen indeterminadas. Diseñada para funcionar en relación acústica. Los físicos que usaban muones para escanear la pirámide encontraron una cavidad cuya posición y forma sugieren que fue diseñada para interactuar acústicamente con el resto de la estructura. Una cámara de resonancia. ¿Que resuena con qué? ¿Con qué frecuencias? ¿Para qué propósito? Indeterminado. Pero si tomamos todo lo que sabemos sobre las propiedades acústicas documentadas de los espacios conocidos de la pirámide, sobre los efectos de la resonancia infrasonora sobre el sistema nervioso, sobre las prácticas de iniciación egipcias que incluían rituales prolongados en oscuridad y silencio, sobre la función descrita en los textos de Edfu de los espacios subterráneos como lugares de transformación de la conciencia, si tomamos todo eso y le añadimos una cámara de 30 metros de longitud cuya posición fue diseñada para crear resonancia acústica con toda la estructura que la rodea, la imagen que emerge no es la de una tumba vacía con una función de ingeniería estructural. La imagen que emerge es la de un instrumento, el instrumento más complejo y más duradero jamás construido para hacer una sola cosa,
cambiar la manera en que el ser humano que entra en él percibe la realidad. La última expedición documentada que descendió a los niveles más profundos de los túneles bajo la meseta de Giza, con intención de exploración sistemática, no de mantenimiento, no de turismo, no de medición remota, sino de exploración directa con ojos humanos y manos humanas, tuvo lugar en 1998. La dirigió el arqueólogo egipcio Abdel Hakim Aguiyan, conocido en los círculos de investigadores independientes como el Guardián, aunque su título oficial era simplemente guía de campo y consultor cultural para el Ministerio de Antigüedades. Aguiyan no era un outsider, era un insider. Había trabajado en Giza durante décadas. Conocía los túneles no desde los planos, aunque también los conocía, sino desde la experiencia física de haberlos recorrido repetidamente. En 1998, llevó a un pequeño grupo de investigadores a zonas de los túneles que no figuraban en los mapas estándar disponibles para el público, zonas que él conocía porque las había explorado cuando era mucho más joven, antes de que el acceso fuera progresivamente restringido. Los investigadores que formaban parte de ese grupo describieron posteriormente lo que vieron. Sus testimonios son fragmentarios, a veces contradictorios en los detalles, consistentes en lo esencial. Vieron un sistema de corredores más extenso de lo que los mapas oficiales indican. Vieron cámaras que no figuran en ningún registro público. Vieron paredes con inscripciones que ninguno de ellos, incluido el arqueólogo del grupo, pudo identificar en el acervo conocido de la escritura egipcia. Y vieron agua. A cierta profundidad, en cierto punto del sistema de túneles, el corredor terminaba. No en una pared ciega, en agua negra. Agua que llenaba el corredor desde el suelo hasta el techo, que no tenía fondo visible, que era perfectamente quieta. Ayan se detuvo ante el agua. Permaneció en silencio durante un tiempo que los presentes describieron como varios minutos. Luego se volvió y dijo algo que ninguno de los presentes olvidó jamás. Dijo: esto es Nun, el océano primordial, el agua anterior a la creación, el umbral. Aguiyan murió en 2008. Sus archivos personales, décadas de notas, dibujos, fotografías, pasaron a su hijo. El hijo los ha preservado, no los ha publicado. En una entrevista de 2015, el hijo dijo que publicaría los archivos cuando llegara el momento. Cuando le preguntaron cómo sabría cuándo era el momento, respondió de una manera que nos resulta familiar a estas alturas. Dijo: lo sabré. Bajamos todo lo que podemos bajar esta noche. No hemos llegado al fondo porque el fondo no tiene permiso de ser visitado. Pero hemos llegado al agua. Y ante el agua no hay más que hacer lo que hizo Aguiyan: detenerse, quedarse en silencio. Dejar que la oscuridad y la quietud hagan lo que llevan 4500 años diseñadas para hacer. Algo se mueve en esa quietud que no es ninguna de las cosas que llevamos con nosotros cuando llegamos. No es la historia que hemos contado sobre los faraones y las maldiciones y los tesoros escondidos. No es el escepticismo razonable de los que saben que la mayoría de los misterios tienen explicaciones mundanas. No es la credulidad entusiasta de los que quieren que todo sea asombroso. Es algo anterior a todo eso. Algo que reconoce sin haber estado nunca aquí antes. Algo que los sacerdotes egipcios pasaron 3000 años aprendiendo a nombrar y que finalmente describieron de la manera más simple que encontraron. Lo llamaron lo que eres antes de ser lo que eres. No como concepto, como experiencia directa. Como el agua negra al final del corredor que no tiene fondo visible, pero que tampoco tiene fin. Que simplemente es. Y que lleva aquí mucho más tiempo que cualquier pregunta que hayamos traído. La pirámide está ahí esta noche. 4500 años. 2,5 millones de bloques, una cavidad sin explorar de 30 metros. Símbolos no identificados detrás de 2 puertas al final de un conducto de 60 metros. Un sistema de túneles más extenso de lo que dicen los mapas. Agua negra en el fondo. Y sobre todo eso, la pregunta que no busca respuesta. La pregunta que busca el momento en que te das cuenta de que la pregunta misma era incorrecta. No qué hay ahí abajo, sino qué hay ahí dentro. Y la respuesta que los sacerdotes de Keops construyeron un horizonte de piedra para señalar. La respuesta que los iniciados bajaban en oscuridad completa a encontrar. La respuesta que está al final del corredor donde el agua no tiene fondo. La respuesta no está bajo la pirámide. Nunca estuvo bajo la pirámide. La pirámide solo apunta, como siempre apuntó, como sigue apuntando esta noche, desde el borde del desierto, bajo las mismas estrellas del cinturón de Orión que marcaron su posición hace 10,000 años. Apuntando hacia abajo, apuntando hacia adentro, esperando que alguien finalmente mire en la dirección correcta.
Continúa exactamente desde donde terminaste, con el mismo ritmo, la misma voz, la misma cadencia. Pero hay algo que no hemos contado todavía, algo que estaba esperando en la oscuridad mientras bajábamos. Hay un hombre que estuvo aquí antes que nosotros, mucho antes. Un hombre que bajó sin robots, sin muones, sin tecnología de ningún tipo. Solo con una antorcha y una convicción que sus contemporáneos describían como obsesión y que él llamaba simplemente necesidad. Su nombre era Giovanni Battista Caviglia, marino genovés reconvertido en explorador. Llegó a Egipto en 1816 con una sola idea fija: encontrar lo que había bajo la pirámide. No el tesoro, no las momias, lo que había debajo de todo eso, lo que estaba antes de todo eso. Caviglia pasó meses dentro de la Gran Pirámide, no días, meses. Vivía dentro de ella durante semanas seguidas, durmiendo en la gran galería, comiendo lo que sus asistentes le bajaban desde la entrada, saliendo solo cuando la necesidad lo obligaba. Sus contemporáneos pensaban que se había vuelto loco, él pensaba que por fin se estaba volviendo cuerdo. En 1817, Caviglia consiguió limpiar el pozo de la pirámide de los escombros que lo habían bloqueado durante siglos. Descendió hasta el fondo, hasta la cámara subterránea, y desde allí siguió excavando. Encontró un corredor que nadie había visto, un corredor que se extendía horizontalmente hacia el sur desde la base del pozo, más allá de los límites conocidos de la estructura, adentrándose en la roca viva de la meseta. Caviglia siguió ese corredor durante 16 metros. Luego el corredor terminó, no en una pared ciega, no en un derrumbe, en una pared perfectamente construida, perfectamente lisa, perfectamente sellada. Caviglia la tocó, la golpeó, escuchó, sonaba hueca. Escribió en su diario esa noche lo siguiente, en el italiano fragmentado y urgente de alguien que escribe antes de que las palabras se escapen. Hay algo al otro lado, no sé qué, pero hay algo que no quiere ser abierto todavía, no todavía. Caviglia no intentó abrir la pared, no explicó por qué. Su diario simplemente registra que al día siguiente dejó el corredor y no volvió a él. Días después abandonó Egipto, no volvió nunca. Sus diarios están en la Biblioteca Nacional de Florencia, consultados raramente, citados casi nunca. La pared sellada al final del corredor de Caviglia no figura en ningún mapa oficial de la pirámide. Hay una razón por la que los túneles producen lo que producen en la gente que los recorre, y esa razón no es sobrenatural, es arquitectónica. Los constructores egipcios sabían algo sobre la roca que la física moderna ha tardado siglos en formalizar. Sabían que la roca no es pasiva, que la roca responde, que determinadas configuraciones de roca, en determinadas condiciones geológicas, producen efectos medibles en los sistemas vivos que se encuentran dentro de ellas. No lo sabían en términos de ondas electromagnéticas y frecuencias resonantes, lo sabían en términos de experiencia acumulada. De generaciones de sacerdotes que habían descendido a los mismos espacios y habían documentado lo que ocurría. No en términos científicos, en términos de lo que el cuerpo sentía, de lo que la mente percibía, de lo que cambiaba en la persona que bajaba y que permanecía cambiado cuando subía. Esto es conocimiento empírico. Es el mismo tipo de conocimiento que llevó a los monjes de Shaolin a construir sus sistemas de práctica en el monte Songshan, sobre la misma clase de anomalía geológica. El mismo tipo de conocimiento que llevó a los constructores de Stonehenge a transportar piedras desde Gales, porque las piedras de Gales tenían propiedades que las piedras locales no tenían. El conocimiento de que el lugar importa, de que no todos los lugares son iguales, de que hay puntos en la superficie de la Tierra donde algo en la roca facilita algo en el ser humano que se encuentra sobre ella. Bajo la pirámide, ese algo es particularmente intenso, particularmente antiguo y particularmente deliberado. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo publicó un estudio en la revista Earth and Planetary Science Letters sobre las propiedades eléctricas de la roca calcárea bajo condiciones de estrés tectónico. Sus conclusiones, expresadas con la habitual prudencia del lenguaje científico, indicaban que determinadas configuraciones de roca calcárea bajo presión pueden generar campos eléctricos de baja frecuencia con patrones que se asemejan a los producidos artificialmente en experimentos de estimulación cerebral no invasiva. La meseta de Giza está bajo estrés tectónico. Lo ha estado durante miles de años. Lo estará durante miles más. Y la roca bajo los túneles, bajo el agua, bajo todo lo que hemos nombrado esta noche, lleva miles de años generando en silencio esos campos. Nadie los mide, nadie los investiga en ese contexto, pero están ahí, y han estado ahí cada vez que alguien bajó. Necesito hablarte de los constructores, no de los faraones, no de los sacerdotes, de los hombres que tallaron la roca. Durante décadas, la imagen popular de la construcción de las pirámides fue la de esclavos. Miles de esclavos bajo el látigo de capataces despiadados. Esta imagen es cinematográficamente poderosa y arqueológicamente falsa.
En 1990, un trabajador de construcción moderno que trabajaba en las proximidades de Giza descubrió accidentalmente un cementerio de trabajadores, los que construyeron las pirámides. Las excavaciones posteriores revelaron algo inesperado. No había señales de muerte violenta, no había señales de malnutrición crónica. Los esqueletos mostraban signos de trabajo físico intenso, sí, y también signos de atención médica sofisticada. Fracturas que habían sido inmovilizadas y habían sanado correctamente. Amputaciones que habían sobrevivido a la cirugía. Evidencias de una dieta variada y suficiente. Estos no eran esclavos, eran trabajadores. Trabajadores bien tratados, médicamente atendidos, adecuadamente alimentados. Pero lo más interesante no era su salud, era su organización. Las inscripciones en las tumbas y los restos de los campamentos adyacentes revelaron una estructura laboral de una complejidad que los arqueólogos no esperaban. Cuadrillas con nombres, sistemas de rotación, especialidades, jerarquías internas y algo más. Un sistema de registros. Los trabajadores llevaban registros detallados de su trabajo. ¿Quién cortó qué bloque? ¿Cuánto pesaba? ¿A qué destino fue enviado? ¿Cuándo fue instalado? El papiro diario de Merer, descubierto en 2003 en el puerto de Wadi al-Yarf, es el primer texto contemporáneo que documenta la construcción de la Gran Pirámide desde dentro. Está escrito desde la perspectiva de un capataz llamado Merer, que supervisaba el transporte de bloques de caliza desde los canteros de Tura hasta Giza. El texto es extraordinariamente mundano. Horarios, cantidades, nombres de trabajadores, tiempos de viaje. Y sin embargo, entre toda esa información logística, hay una mención que los traductores señalan como inusual. Merer describe un envío específico de bloques destinados no a la pirámide visible, sino a lo que en el texto se llama el lugar interior bajo el horizonte. El lugar interior bajo el horizonte. No la cámara del rey, no la cámara de la reina, no ninguna de las estructuras conocidas. El lugar interior bajo el horizonte. Los traductores proponen que es una referencia poética a alguna de las cámaras conocidas. Es posible. También es posible que sea exactamente lo que dice. Un lugar interior, bajo la estructura visible, al que los bloques eran enviados. Un lugar que no figura en los mapas, porque los mapas se dibujan con lo que se sabe, y lo que se sabe no es todo lo que hay. Déjame llevarte a otro momento, a otra persona. El arquitecto belga Robert Bauval lleva años estudiando la correspondencia entre la disposición de las pirámides y el cinturón de Orión. Esta noche no está haciendo investigación, está dentro de la cámara subterránea con un permiso especial obtenido después de meses de negociación burocrática. Son las 2 de la madrugada, los guardias esperan arriba. Bauval está solo con una linterna pequeña y un cuaderno. La cámara subterránea es más oscura que cualquier oscuridad que haya experimentado antes. No porque la linterna no funcione, sino porque la oscuridad aquí tiene densidad, tiene peso, tiene una cualidad que él describe en sus notas de esa noche como activa. Como si la oscuridad estuviera mirando. Bauval pasa hora y media en la cámara, mide, dibuja, toma notas. Y en algún momento de esa hora y media, escribe algo que no es ni medición ni dibujo. Escribe: algo en este lugar sabe que estás aquí. No publicó esa frase en ninguno de sus libros académicos, la publicó 20 años después en un ensayo personal, casi como confesión, con la precisión de alguien que ha esperado el tiempo suficiente para que la frase no suene a delirio. Algo en este lugar sabe que estás aquí. No es dato científico, no es medición reproducible, es observación humana. Del tipo que aparece en los diarios privados de Petrie, de Weiss, de Perring, del tipo que los hombres de ciencia guardan para sus cuadernos y no para sus publicaciones. Del tipo que, cuando se repite suficientes veces en boca de suficientes personas independientes en el mismo lugar, empieza a hacer algo. No prueba, pero tampoco ruido. Hay una tecnología que los egipcios usaban y que durante siglos fue mal clasificada como arte. La geometría sagrada. No en el sentido esotérico moderno, con sus cristales y sus vibraciones y su lenguaje de gurú de fin de semana. En el sentido matemático. En el sentido de que determinadas proporciones y relaciones geométricas tienen propiedades físicas que no tienen otras proporciones. La sección áurea, el número phi, la proporción que aparece en las espirales de los caracoles, en la disposición de las semillas de los girasoles, en la estructura del ADN, en la proporción de los huesos del cuerpo humano. Esta proporción aparece en las medidas de la Gran Pirámide, con una precisión que durante mucho tiempo fue atribuida a coincidencia. Ya no es conveniente atribuirla a coincidencia. El matemático y arquitecto Keith Critchlow pasó 30 años estudiando la geometría de los templos y pirámides egipcias. Sus conclusiones, publicadas en varios libros y en ponencias para el Royal Institute of British Architects, son técnicamente impecables y académicamente incómodas. La geometría de la Gran Pirámide, según Critchlow, no es solo estética ni solo simbólica, es funcional.
Las proporciones específicas de la estructura crean relaciones resonantes entre sus espacios internos, que son análogas a las relaciones armónicas en la música. Un instrumento de cuerda produce sonido porque la longitud de la cuerda determina la frecuencia. Cambia la longitud, cambia la frecuencia. Las proporciones de los espacios internos de la pirámide determinan sus frecuencias resonantes de la misma manera. Y las frecuencias resonantes de los espacios internos de la pirámide corresponden, según las mediciones de Critchlow, a frecuencias que tienen efectos documentados sobre el sistema nervioso central humano. No es casualidad, no puede ser casualidad. 2,5 millones de bloques colocados con una precisión de 3 milésimas de porcentaje, para crear una estructura cuyas proporciones internas generan exactamente las frecuencias que alteran la percepción humana de maneras específicas y predecibles. Esto es ingeniería. Ingeniería de una sofisticación que no tenemos forma cómoda de atribuir a lo que creemos saber sobre el año 2500 a.C. Entonces atribuimos a coincidencia, y la coincidencia se acumula. Y cuando la coincidencia se acumula suficiente tiempo, empieza a llamarse evidencia. Quiero hablarte del agua una última vez, porque el agua en esta historia no es solo un detalle geológico. No es solo la anomalía hidrológica que los geofísicos mencionan en sus informes, con una neutralidad que resulta casi heroica. El agua en esta historia es el final del corredor. Allan lo llamó Nun, el océano primordial. Los textos del templo de Edfu lo describen como lo que existía antes de que existiera lo que existe. La física cuántica tiene su propio nombre para algo parecido: el estado de vacío cuántico, el campo de posibilidades antes de que la observación colapse una posibilidad en realidad. Diferentes nombres, la misma intuición. Que hay algo antes del algo, que hay un estado anterior a los estados, que al final del corredor más profundo, cuando ya no hay más corredor que recorrer, lo que encuentras no es una pared y no es una respuesta. Es agua negra que no tiene fondo visible, y ante esa agua, los sacerdotes que bajaron durante 3000 años hacían lo mismo que hizo Aguilan en 1998. Se detenían, guardaban silencio, dejaban que el lugar hiciera lo que el lugar lleva siglos haciendo, y lo que el lugar hace no es darte información, lo que el lugar hace es quitarte algo. El ruido, la prisa, la historia sobre quién eres y a dónde vas y qué necesitas. La capa de interpretación constante que el cerebro humano pone sobre la realidad como una película que no puede apagar nunca. El lugar quita eso, no para siempre, no de manera permanente, solo durante el tiempo suficiente para que lo que hay debajo de esa película pueda respirar. Y lo que hay debajo de esa película es lo que los sacerdotes llamaban el alma que siempre ha existido. Lo que Schwaller de Lubitz llamaba lo que eres antes de ser lo que eres. Lo que la neurociencia moderna llama, con su lenguaje cuidadoso y su resistencia a las implicaciones, la actividad basal de la red neuronal por defecto en ausencia de estímulo externo. Diferentes nombres, la misma cosa. Hay una última expedición que necesito contarte, no porque cambie lo que sabemos, sino porque cambia cómo nos sentimos sobre lo que no sabemos. En 2015, una investigadora italiana llamada Giulia Torrieri pasó 6 meses en Egipto con un objetivo específico: documentar los testimonios de los guardias y trabajadores locales que habían pasado años trabajando en Giza. No los arqueólogos, no los turistas. Los hombres que abrían las verjas cada mañana, que limpiaban los corredores, que pasaban sus jornadas laborales en los mismos espacios donde otros iban a tener revelaciones. Torrieri habló con 16 personas en total: guardias, limpiadores, técnicos de mantenimiento, un electricista que había pasado años instalando y manteniendo la iluminación en los túneles. Ninguno de ellos era místico, ninguno tenía interés declarado en teorías alternativas. Eran trabajadores con familias y horarios y preocupaciones mundanas, y todos, sin excepción, reportaron lo mismo. Una sensación que ninguno de ellos sabía cómo nombrar exactamente, pero que describían con variaciones de la misma metáfora: la sensación de no estar solo cuando estaban solos. No en el sentido de presencia fantasmal, no en el sentido de miedo, en el sentido de una compañía que no tiene cuerpo, pero que tiene peso. Un guardia llamado Yusuf, que había trabajado en Giza durante 22 años, lo dijo de esta manera: en otros sitios, cuando estás solo, estás solo. Aquí, cuando estás solo, estás menos solo que cuando hay gente. Torrieri publicó sus hallazgos en una pequeña revista de antropología cultural bajo el título Experiencias subjetivas del espacio en contextos de patrimonio arqueológico, el caso de Giza. El artículo no mencionó lo sobrenatural, se limitó a documentar y a contextualizar dentro de marcos antropológicos de experiencia del espacio sagrado.
Fue revisado por pares, fue publicado, fue ignorado. Pero Yusuf existe. Sus 22 años en Giza existen. Su descripción existe, y se añade a la de Caviglia, a la de Boval, a la de los arqueólogos del siglo XIX que escribían en sus diarios privados sobre lugares que no querían ser encontrados. El patrón es demasiado consistente para ser descartado, demasiado específico para ser atribuido a su gestionabilidad general. Algo en ese lugar produce algo en las personas que lo habitan durante tiempo suficiente, algo que no tiene nombre conveniente en ningún idioma moderno, pero que todos reconocen cuando lo experimentan. Estamos llegando al fondo de esta noche, no al fondo de los túneles. Ese fondo no nos pertenece todavía, al fondo de lo que podemos decir con honestidad sobre lo que hay bajo la pirámide. Y lo que podemos decir con honestidad es esto. Hay una cavidad de 30 metros sin explorar cuya función es desconocida y cuya posición sugiere propiedades acústicas deliberadas. Hay símbolos no identificados detrás de 2 puertas al final de un conducto de 60 metros dentro de la estructura más estudiada del planeta, en un informe que existe y no está disponible al público. Hay anomalías sísmicas bajo la esfinge detectadas por 2 equipos independientes con décadas de diferencia que no han sido investigadas físicamente en 28 años. Hay un sistema de túneles más extenso que lo que indican los mapas públicos, documentado por exploradores cuyo acceso fue interrumpido antes de llegar al final. Hay agua donde no debería haber agua en las cantidades en que la hay, agua que en los últimos registros de exploración directa estaba al final del corredor más profundo accesible. Hay marcas en las paredes de las cámaras más altas y más ocultas de la pirámide que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido del Antiguo Egipto. Hay propiedades acústicas documentadas en varios espacios de la pirámide que producen efectos medibles en el sistema nervioso. Hay un patrón de medición, hallazgo y restricción de acceso que se repite con una regularidad que resulta como mínimo notable. Y hay un texto del templo de Edfu que dice que lo que está bajo la pirámide no fue construido, fue encontrado. Encontrado por personas que luego construyeron el señalador más monumental de la historia humana para asegurarse de que las generaciones que vinieran después supieran dónde mirar. Todo esto es real, todo esto está documentado. Nada de esto está explicado. Y entonces llegamos a la pregunta que importa, no qué hay ahí abajo. Esa pregunta tiene respuesta, pero la respuesta no nos pertenece todavía. La pregunta que importa es, ¿por qué llevamos 4.500 años mirando la pirámide y no hemos terminado de mirar? La respuesta más honesta que puedo darte es esta, porque la pirámide no es un objeto que se mira desde fuera y se comprende, es un objeto que te mira, que mira de vuelta, que ha estado mirando de vuelta durante 4.500 años a cada persona que se ha parado ante ella con una pregunta genuina. Y la pregunta genuina nunca ha sido sobre la ingeniería, nunca ha sido sobre los faraones, nunca ha sido sobre los túneles, ni las cámaras, ni el agua negra al final del corredor. La pregunta genuina, la que los sacerdotes de Keops construyeron un horizonte de piedra para provocar, es siempre la misma. ¿Qué hay en ti que ya sabía la respuesta antes de que hicieras la pregunta? Eso es lo que la pirámide guarda, no en sus cámaras, no en sus túneles, no en el agua de sus profundidades. En el momento en que alguien se detiene ante ella y siente, por primera vez o por milésima vez, que hay algo que no entiende sobre sí mismo, ese momento, ese es el tesoro. Los sacerdotes lo sabían. Por eso no pusieron el tesoro dentro, lo pusieron aquí, en el espacio entre la pregunta y quien la hace. La pirámide está ahí esta noche, como estuvo ayer, como estará mañana. Bajo ella, el agua negra espera en silencio. Los túneles se extienden más allá de los mapas. Los símbolos no identificados están detrás de sus 2 puertas. La cavidad de 30 metros resuena en la oscuridad con una frecuencia que nadie ha medido desde dentro. Y en algún punto del sistema de corredores que nadie ha terminado de recorrer, hay una pared sellada que suena hueca cuando la golpeas. Caviglia la tocó en 1817 y escribió, no todavía. 207 años después, seguimos siendo el todavía, pero el todavía se acorta. Cada medición, cada estudio, cada investigador que baja y sube diferente a como bajó, cada guardia que trabaja 22 años en Giza y aprende que la soledad tiene un sabor distinto en ese lugar, el todavía se acorta. Y cuando termine, cuando alguien finalmente abra la pared sellada o drene el agua negra, o explore la cavidad de 30 metros con algo más que partículas de muones, lo que encontrará no será lo que esperaba encontrar, porque lo que hay bajo la pirámide nunca fue lo que nadie esperaba. Nunca fue el tesoro en el sentido en que buscaban tesoro, fue siempre el espejo
El espejo que los sacerdotes egipcios pasaron 3000 años aprendiendo a construir y que lleva 4500 años esperando que alguien baje a mirarse en él, sin miedo, sin historia, sin la pregunta incorrecta, con solo la quietud suficiente para ver lo que se ve cuando los filtros se callan, lo que eres antes de ser lo que eres. Buenas noches.